del día 23 de septiembre del año 2023 y como todos los sábados, iniciamos nuestra sesión pública virtual a través de Facebook Live. Y hoy, como todos los sábados, tendremos un tema de interés de todos los que nos siguen y que después ven nuestras grabaciones. En este caso tenemos un invitado muy especial, a Ricardo Salgado Perillat, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, quien nos va a introducir en el tema y a quien le podremos preguntar todas nuestras preguntas, nuestras dudas, en fin. Le voy a dar la palabra a Carlos Arce para que nos haga favor de hacer una presentación de Ricardo, por favor. Gracias, Memo. Bueno, pues le damos la bienvenida a Ricardo, un viejo conocido, una gente a la cual me une una larga amistad y realmente un gran abogado. Ricardo es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con estudios de especialidad en Derecho Administrativo, Bancario, Fiscal, Económico del Sistema Financiero Mexicano, maestro en Derecho y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. En su trayectoria como servidor público ha fungido como director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 2 ocasiones. Asimismo, se desempeñó como coordinador general en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, director general de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia, también de la Comisión Federal de Competencia y también titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de la SEP y titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un experto en regulación y es un gran abogado. En mi trayectoria en el servicio público he tenido la posibilidad de conocer muchos buenos abogados y créanme que uno de los mejores abogados que conozco está aquí con nosotros. Me da mucho gusto y que nos expliques, Ricardo, esto del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas personas ni siquiera habían oído hablar de él, no conocen en qué consiste. Entonces, una explicación del concepto, de cómo funciona en los estados y principalmente el observatorio de Guanajuato, pues lo que ve es el gobierno municipal. Nosotros somos unos observadores del gobierno municipal. Entonces, ¿cómo engancha esto con los gobiernos municipales? Es todo tuyo esta sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Muchísimas gracias, mi estimado Carlos. Pues antes que nada, el agradecimiento por la invitación y el recíproco reconocimiento a Carlos Arce, quien fue un gran jefe para mí en su momento y un pilar en lo que hoy soy, porque me enseñó muchísimas cosas y me enseñó a luchar por lo que queremos, y en el caso concreto como mexicanos, por lo que queremos, que en este caso es la lucha contra la corrupción. Entonces, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar un poco de este Sistema Nacional Anticorrupción, que suena como un sistema muy nuevo, pero ya no es tan nuevo. Es un sistema que se crea ya hace varios años y que finalmente no ha logrado permear al interior de las instituciones públicas ni al interior de las entidades federativas. Tenemos un sistema muy bien hecho, tenemos un sistema con una ley general, con 32 leyes locales, con 32 comités coordinadores, comités de participación ciudadana, pero al final del día, el día a día del tema de la corrupción no se ve reflejado hacia los particulares, principalmente, como lo bien dice Eliseo Arce, al tema municipal. Rápidamente les voy a decir cómo funciona y cómo está dado este sistema, porque creo que es mucho mejor que al final de esto podamos platicar de las dudas que tengan ustedes y, si es posible, tratar de resolverlas. Este sistema se crea como una necesidad de la sociedad civil por el combate a la corrupción que ya había rebasado todos los límites en este país. Un sinnúmero de personas
consiguen más de 600,000 firmas que llevan al Congreso una reforma constitucional y finalmente una reforma y unas nuevas leyes secundarias. Pero lo que realmente se quería en un principio no es lo que hoy en día se tiene. En un principio se pensaba en una Comisión Nacional Anticorrupción, en un ente público autónomo que tuviera a su cargo tanto la parte penal como la parte administrativa, como la parte de prevención de la corrupción. Durante el proceso legislativo, terminó en un comité coordinador conformado por 7 instituciones públicas, una de ellas son los ciudadanos, y una secretaría ejecutiva que se replica en todas las entidades federativas, que es el brazo técnico del sistema nacional. Por muchos años, y se los digo por experiencia propia, me costó mucho trabajo que se entendiera que esta secretaría no era el encargado de sancionar, ni de perseguir, sino simplemente era el brazo técnico. ¿Qué instrumentos se han generado en esa secretaría? Pues entre otros, la Política Nacional Anticorrupción, una política que nunca había existido en este país y que finalmente existe. Ha llevado de la mano a las entidades federativas con sus políticas estatales, un programa de implementación, unos formatos de declaración patrimonial que, si bien es cierto, no nacen de la Secretaría Ejecutiva, pero sí nacen de los ciudadanos y pasan por el Comité Coordinador. Esas son las funciones de la Secretaría. Sus funciones no son perseguir ni darle línea a los miembros que están ahí sentados. Otra de las grandes dudas que existe en el sistema es por qué estas 7 personas, que recordemos que son la Auditoría, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, lo preside el ciudadano. La Fiscalía Anticorrupción, evidentemente, no están sentadas en esas sillas para pedirle permiso la una a la otra de lo que van a hacer. Eso también es algo que ha sido mucha crítica por parte de la sociedad. ¿Por qué se reúnen y por qué no nos dicen qué están haciendo? ¿Por qué se reúnen y por qué no dan resultados? Porque la función de ese comité coordinador es coordinar, pero no resolver en esas mesas. Siempre se ha dicho que por qué no llevan a un servidor público sancionado o por qué no mencionan esos casos. Y son cuestiones un poco fáciles de contestar. Imagínense ustedes que el fiscal anticorrupción, ya sea estatal o el federal, tuviera que sentarse con el titular de la función pública en una mesa abierta para preguntarle si procede o no procede en contra de Ricardo Salgado. O si el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, que hoy en día tiene que formar parte de la tercera sección de la Sala Superior porque no han nombrado al tercer magistrado, tuviera que exponer un asunto que van a resolver. Eso es lo más importante que creo que tenemos que entender. Y creo que ya se ha entendido, pero sigue habiendo esta renuencia por creer que el comité o el sistema o la secretaría son los encargados de perseguir. Sí, son los encargados de emitir los lineamientos y los instrumentos que nos permitan combatir la corrupción. Y Carlos decía algo muy importante en un principio. Yo traía un discurso desde el primer día que llegué a la secretaría. Yo creo que para combatir la corrupción hay 3 grandes elementos. Sin duda la transparencia, y lo sabemos porque también le tocó a Liceo Arce ser parte de este paradigma del cambio en la transparencia. En esa administración del presidente Fox se crea la primera ley federal de transparencia, se crea el primer Instituto Federal de Acceso a la Información como un organismo descentralizado y se empieza a combatir con un pequeño grano de arena la corrupción, haciendo pública la información del gobierno. Otro de los grandes ingredientes para combatir la corrupción es sin duda la mejora regulatoria. Yo soy un ferviente creyente de la desregulación económica y de la mejora regulatoria. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho también, los trámites que no tienen una ventanilla de por medio son trámites que no pueden ser susceptibles de corrupción. Hay casos tan básicos y tan elementales como en un municipio de este país, en donde es exclusivamente en ese lugar en donde se expiden las licencias de todo el Estado. Dicho por un miembro de un comité de participación ciudadana de esta entidad federativa. Entonces hay que acudir, a veces, horas, al municipio en donde expiden las licencias. Pero no solo eso, sino tenemos que pasar a una ventanilla en donde solo se puede pagar en efectivo. No se puede pagar con tarjeta, no se puede hacer depósitos. Entonces, obviamente, esto es un nicho para poder generar corrupción. Hay 2 trámites
100% electrónicos que todo el mundo y todos los que están aquí presentes los conocen. Acta de nacimiento y expedición de cédulas profesionales. No hay manera de que yo, por más que le pegue a mi computadora, me entregue un acta de nacimiento con los datos de Carlos o a Carlos con los datos míos. Ni tampoco hay una máquina en este país que por más que le pegue yo y le ponga en un cuadrito que dice cochupo, un acta, una cédula profesional que no sea la mía. Entonces, por supuesto que tenemos que migrar. La pandemia nos obligó a migrar estos trámites electrónicos por una cuestión que no era lo que estábamos buscando, pero ya nos dimos cuenta que todo se puede hacer de esta manera. Los abogados, ¿cuándo habíamos pensado que un juicio de amparo se pudiera tramitar 100% en línea? Por años el juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estuvo ahí y los propios abogados minaron su función. ¿Por qué? Porque no es lo mismo presentar algo ahorita desde mi computadora y cobrar 10 minutos de mi tiempo que mandar a 5 pasantes a revisar un expediente. Entonces, ese es otro de los ingredientes para combatir la corrupción. Y el tercero, sin duda, es la educación. Y no es algo que yo haya inventado. El secretario de Educación Pública de la misión pasada comentó en una reunión que sin la educación es muy difícil combatir la corrupción. Recordemos estos planes y programas de estudio donde el civismo inclusive ya hasta desapareció de los libros de texto. Entonces, obviamente deben haber mucho más ingredientes para combatirla, pero yo creo que estos 3 son necesarios y deben de estar ahí. A veces escuchamos algunas voces que dicen, es que la transparencia no lo es todo. No, no lo es todo. Yo estoy completamente de acuerdo que no lo es todo. Pero recordemos que con el inicio de la transparencia empezamos a detectar actos de corrupción de servidores públicos. Yo pongo un ejemplo clarísimo que me tocó a mí ver. Un oficial mayor y un jefe de unidad de una Secretaría de Estado se fueron a Reino Unido. En Reino Unido se gastaron sus viáticos en comer alimentos suntuosos. Probablemente podemos en esta plática discutir si es o no pertinente o jurídicamente válido. Yo creo que jurídicamente válido no tiene un problema, moralmente puede tenerlo. Pero lo que se les olvidó a estos 2 funcionarios públicos es que dentro de esos alimentos que podían ser considerados como suntuarios, evidentemente había caviar, pero había una botella de champaña. Y esa sí, no podía entrar en los viáticos, ni en los alimentos. Y eso les costó la chamba a los 2. Pero fue gracias a que alguien se tomó la molestia de hacer una solicitud de acceso, encontrar la información y hacerla pública. Los primeros años de la transparencia nos dimos cuenta que los usuarios más importantes de esto eran los periodistas y los académicos. Y así ha sido por mucho tiempo. Entonces, sí creo yo que es un gran elemento, no es el único que existe, y además siempre lo hemos platicado. Ya sabemos por dónde están las cuestiones, pues dejamos de reportarlas. Pero eso no quiere decir que no se puedan encontrar. Y hay grandes investigaciones en donde se puede detectar y donde podemos encontrar a través de esto cómo combatir la corrupción. Esa es una de las razones por las cuales el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está en esa silla en el comité coordinador. Muchos también decían, es que hace falta gente. Y todos ahora que el comité funciona, levantan la mano, ¿no? La UIF en su momento, el INE en su momento, contralores de los otros poderes. Pero finalmente, no se trata de tener a 20, 30, 40 personas sentadas ahí. Bastante complejo es tener a 7. Y ustedes lo saben igual que yo, porque ustedes tienen un modelo exactamente igual al nuestro, al nacional. Es igualito, ¿no? Lo único que se ha logrado hasta el día de hoy es que sean los titulares de esos entes públicos los que se sienten en la mesa. Otra gran virtud de este sistema es que por primera vez en la historia, los particulares, los ciudadanos lo presiden. No hay otro supuesto igual en ninguna parte en donde los ciudadanos se sienten a presidir un ente de esa naturaleza con las personas que están ahí sentadas. El auditor superior, el secretario de la Función Pública, el fiscal especializado en combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Claro, siempre se quiere tener a más personas, por supuesto, y probablemente la UIF, no como UIF, que es un error, porque inclusive hay una iniciativa de reforma que establece que la UIF debe sentarse ahí. Para mí la UIF es una unidad administrativa y no para mí.
Jurídicamente hablando, es una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda. El que tendría que estar sentado ahí es el secretario de Hacienda y en su caso permitirle la invitación al SAT o a la UIF o a la bancaria. Pero bueno, esa iniciativa está, no ha pasado y la verdad es que yo creo que sería difícil que pasara tal cual está ahorita el comité, porque si somos 7 y incorporamos a la UIF o Hacienda, pues vamos a ser 8 y entonces vamos a tener pares y entonces vamos a tener problemas con las votaciones. Entonces, pero les digo que siempre sale quién tiene que estar, quién no tiene que estar. Los contralores de los entes autónomos han formado un grupo y han llevado su petición a la Secretaría. En su momento me la hicieron a mí y hoy parece que la están haciendo con el nuevo secretario, de tener un lugar en ese comité. Y volvemos a lo mismo. Por supuesto que los invitados son necesarios y son a veces indispensables, pero como invitados. Si no, bastante complejo es llevar a cabo una reunión con 7 de estos entes públicos, que inclusive muchos de ellos ni siquiera se presentan ya hoy en día. Entonces están trabajando o están sesionando con el mínimo de 5 o de 4 para tomar decisiones del sistema. Entonces, reitero, creo que una de las cosas más importantes de esta reforma ha sido que el ciudadano está ahí sentado, presidiendo este comité. Obviamente los ciudadanos, los miembros del Comité de Participación Ciudadana, y no sé si alguno de los miembros del Estado nos acompañe, pero han tenido siempre una crítica al sistema. Y la crítica es que están solos, que van exclusivamente los 5 ciudadanos, que no tienen personal a su cargo, que no tienen prestación alguna, que no tienen un lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Podemos o no estar de acuerdo con eso, pero la norma sí lo establece. Establece claramente que los ciudadanos recibirán por su trabajo un emolumento a través de honorarios acordado por el órgano de gobierno. Y expresamente establece que no puede haber prestación alguna. Yo tuve grandes diferencias al principio con los primeros 5 ciudadanos porque consideraban, primero que nada, que había la necesidad de darles todo esto. Yo encantado de la vida si la ley me lo permitiera. Y en segundo lugar, también había una confusión de que el Comité de Participación Ciudadana se encontraba arriba de la Secretaría Ejecutiva. Y ese también era un error. Pasaron los años y se logró ver que esa no era la función de la Secretaría. Y cada vez que los ciudadanos comentan en los foros o en las pláticas que estaban solos, a mí me gusta recordarles algo muy sencillo. Hay una comisión ejecutiva dentro de la Secretaría Ejecutiva y dentro del Comité Coordinador. Esta comisión ejecutiva está conformada por 4 ciudadanos más el secretario. El presidente del Comité de Participación Ciudadana no forma parte de esta comisión ejecutiva. Ahí evidentemente son mayoría los ciudadanos frente a la autoridad, si queremos llamarle autoridad al secretario ejecutivo, al secretario técnico. Y podían pedir absolutamente todo lo que consideraran pertinente dentro del marco de la norma. Tan es así que de esa comisión ejecutiva emana la primera política nacional anticorrupción, que luego fue avalada por el Comité Coordinador. Entonces, creo yo que así, a grosso modo, el sistema tiene sus funciones, tiene sus... Por supuesto que tiene la posibilidad de ser mejorado, claro, pero también hay que recordar que en la mayoría de las secretarías se les presta la atención a estos ciudadanos a través de servidores públicos de la Secretaría que son el enlace con el Comité Coordinador. Todo es perfectible, todo es modificable. Si ustedes me preguntan, después de haber estado ahí 5 años, ¿cuál sería el ideal frente a los ciudadanos y la Secretaría? Es que se estableciera en la ley que tuvieran al menos 5 personas, también por honorarios, para que no tuvieran esta relación con la Secretaría, que los ayudaran en el proceso de sus funciones. También hay que recordar que estos ciudadanos no están obligados a estar, digamos, sin ninguna otra posibilidad de otros ingresos. Todos estos ciudadanos pueden seguir con las funciones que tienen, lo único que no pueden ser servidores públicos en otro encargo, pero si son abogados pueden continuar con su despacho, si son contadores lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Hay también quien dice que deberían dedicarse al 100% porque reciben un emolumento, pero yo creo que es compatible con las funciones que pueden realizar. ¿Qué es otra cuestión que también veo importante de este sistema? Los que conforman este sistema son transaccionales en su mayoría.
Y eso es algo que el legislador lo previó desde un momento. Estos 7 miembros del comité coordinador, salvo 2 de ellos, no cambian con la administración. El auditor, el presidente del tribunal, el INAI, no cambian con el auditor. El Consejo de la Judicatura tampoco. Los únicos que cambian son el secretario de la Función Pública o su equivalente en las entidades federativas y el fiscal de combate a la corrupción. Pero más allá de eso, el secretario técnico tampoco cambia con la administración. Su servidor fue nombrado en la administración pasada y dejó su encargo en esta administración en mayo del año pasado. El secretario que llega después de su servidor terminará sus funciones con el próximo presidenta o presidente de la República. Eso creo que fue una gran visión de los legisladores. El dejar de tener estas situaciones en las que cambia la administración y automáticamente cambiamos a todos, ¿no? Recuerden que en el caso del tribunal y del INAI, quien determina quién es el presidente son los mismos pares de esas instituciones. El auditor terminará su encargo en la siguiente administración. El Consejo de la Judicatura es nombrado por los miembros del Consejo, pero son personas que están ahí y que en principio no cambian con la administración. Y eso es bien importante. Y finalmente, el ciudadano que ya fue nombrado y que tiene este paso año con año para presidir el comité de participación y a su vez el comité coordinador y el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso creo que es lo más importante en cuanto a las razones que llevaron a la creación de este sistema. Y quienes lo presiden, yo siempre lo voy a decir, mientras esté en manos de los ciudadanos, esto es un gran logro. Y esto creo que a los ciudadanos les debe de interesar para no permitir que esto cambie. Claro, hay otras voces de otros ciudadanos que dicen, es que somos la minoría, somos 1 contra 6, debíamos de estar los 5. Este es un gran logro. Y tampoco es llenar con 5, con 4, con 3 o con 2. Aquí también tiene mucho que ver quién preside y cómo lleva esa presidencia. Pero eso que ya se ganó, que en materia de derechos humanos sería un tema de progresividad, no debe de permitirse que se termine. Saben ustedes que hay una iniciativa que está buscando la desaparición de la Secretaría Ejecutiva a nivel nacional. Está en la Cámara de Diputados, fue presentada por el presidente de la República, junto con otro paquete de otros entes que desaparecerían. Pero evidentemente no alcanza para desaparecer el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador están en la Constitución. Por alguna razón, la Secretaría no apareció en la Constitución. Entiendo porque no se sabía todavía cómo iba a estar o cómo debía de quedar. Pero, suponiendo que esta iniciativa llegase a continuar y fuera aprobada y fuera publicada, de los males el menos, los ciudadanos no desaparecen y tendrán que seguir dando la batalla y la lucha en este sistema nacional. Me comentaba el Cheo Arce el tema de esta plataforma y de esta plataforma digital nacional y de estas cuestiones que tiene la Secretaría y el sistema. Yo veo al sistema y a la Secretaría con 2 grandes pilares y esas fueron las unidades que se crearon en su momento. Una unidad de riesgos y política pública y una unidad de la plataforma digital nacional. Ya les había yo dicho que hay una política nacional anticorrupción que emana de esta unidad que ya está publicada, ya está, digamos, ya entró en vigor, ya tenemos la mayoría de las entidades federativas con esas políticas estatales aprobadas, ya tienen programas de implementación y eso va a permitir que se pueda medir la corrupción desde la Secretaría Ejecutiva y los homólogos de las secretarías estatales. Y otra de las grandes virtudes de este sistema, sin duda, fue la plataforma digital nacional. Este fue un logro del legislador o de quien haya ayudado al legislador a escribirlo, que creo yo que hasta hoy se le ha dado muy poca importancia y no se ha explotado como se debe explotar. ¿Qué es la plataforma digital nacional? La PDN, cuya función es establecer al menos 6 sistemas dentro de esta plataforma, que son declaraciones patrimoniales y de intereses,
servidores y particulares sancionados, servidores que intervienen en contrataciones públicas, el sistema de compras públicas, el Sistema Nacional de Fiscalización y una ventanilla única para llevar a cabo las denuncias para combate a la corrupción. Voy a tener un poquito en esta última, que es la que todavía está en fase de implementación. Hoy en día, ustedes ponen denuncias en su computadora y les van a salir miles de páginas para denunciar, porque normalmente todos los entes públicos tienen una ventanilla de entrada. Y eso, pues, genera un conflicto para el particular, ¿no? Hoy a nivel nacional hay un sistema de denuncias, se llama CIDEC, que trata de aglutinar la mayoría, pero exclusivamente funciona para el Ejecutivo Federal. ¿Qué busca esta plataforma digital nacional? Tener una sola entrada para estas denuncias a nivel nacional. ¿Cómo se visualizó en un principio? Desconozco si así va a ser ahora que termine de implementarse, pero se buscó como la Plataforma Nacional de Transparencia, como las solicitudes de acceso. Entramos, ponemos el ente público, nos desglosa si es federal o si es estatal o si es municipal, nos lleva de la mano, nos pone los encargos a quien queremos denunciar y de alguna manera nos va prellenando esta denuncia. Y luego ya queda un espacio en donde está el texto libre. Aún así, nosotros buscamos en su momento que este texto libre tuviera palabras que permitieran a la inteligencia artificial cruzar la información y que fuera más sencilla. Pero lo que se quiere es entrar a través de esta plataforma y que te lleve de la mano como te lleva en materia de transparencia. Que te vaya notificando cómo va tu asunto y así puedas tener conocimiento de si o no se le está dando cabida a la denuncia que se presentó. Esta es la plataforma que está ya muy avanzada, pero todavía no está en funciones. Las otros tres primeros que les dije, declaraciones, particulares, servidores sancionados y los que intervienen en contrataciones públicas, ya se encuentran funcionando. Cuando empezamos a ver lo de la creación de una plataforma digital, nos dimos cuenta de que hay otras plataformas que han costado muchísimos millones de pesos en este país. La Secretaría, si bien contaba con recursos públicos, tratamos de buscar la forma en que estos no se erogaran en la creación de esta plataforma. Hasta el término de mi gestión, y sin temor a equivocarme en el primer año de la gestión del nuevo secretario, no se han gastado recursos públicos. Es decir, todo se ha hecho a través de trabajo dentro de la propia Secretaría, y dicho sea de paso, con no más de 10 personas que trabajan en la plataforma, con cuestiones que tienen que ver con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial y con la Embajada de Reino Unido. Y se creó esta plataforma digital nacional con un software abierto, buscando que cualquiera pudiera replicar la misma. Encontramos en las entidades federativas no una renuencia tal a no querer estar en esta plataforma, sino el tema de siempre eran los recursos públicos. ¿Cuánto nos va a costar? No tenemos dinero, somos una entidad con poco presupuesto. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La Secretaría Ejecutiva Nacional tiene en un promedio de 130 millones de pesos de presupuesto al año. Pero si nos vamos a otras entidades federativas, hay entidades que tienen 10 o 15 millones de pesos. Es completamente absurdo que haya esa diferencia, ¿no? Hay entidades como el Estado de México que pueden superar a la Secretaría Ejecutiva Nacional, pero hay entidades que, como les digo, les dieron 10 millones de pesos o nunca les dieron, como en el caso de la Ciudad de México, presupuesto. Viendo y partiendo de esa situación, la Secretaría determinó buscar que fueran gratis este software que se generara, principalmente el de declaraciones patrimoniales. La mayoría de las entidades federativas trabajaba con el Declaranet, con el famoso Declaranet a través de convenios de colaboración con la Secretaría de la Función Pública. 22 entidades lo hacían en su momento. Posteriormente, lo que hicieron fue buscar un software de tal manera que si ustedes entran a la siguiente página, Plataforma Digital Nacional, encontrarán más de 22 softwares de las entidades y a nivel nacional que son de uso público. Cualquiera los puede utilizar. En algún momento tuvimos una reunión con los jueces de Guatemala que les fascinó el sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses
y nos decían, oigan, es que nada más queremos esta parte. Son sistemas que se pueden utilizar por partes o completos. La iniciativa privada puede utilizarlos también. Tuvimos pláticas con la IP y nos decían, declaraciones patrimoniales no nos interesan, pero sí conflictos de interés. Tomas conflictos de interés, lo bajas en tu computadora y se los pones a tus empleados. Estos 3 sistemas son de uso público y de uso abierto. Entonces ya no hay pretexto. Si alguno de ustedes les dicen, sus secretarios técnicos de la Secretaría de Ejecutiva, es que no tenemos presupuesto, es que no necesitas presupuesto. Eso no es verdad. No se requiere presupuesto. Sacamos en algún momento una plataforma que decía mitos y verdades, y el primer mito era, es muy costosa la plataforma. La verdad es que esto es lo que cuesta. Entonces, esta información está ahí, este software está ahí, muchas entidades ya lo están utilizando, inclusive una entidad federativa hizo su propio software de declaraciones y lo puso en esta plataforma en un apartado que se llama Mercado Digital Anticorrupción, para que cualquiera lo pueda utilizar sin tener que referenciar que es de la Secretaría, porque no es de la Secretaría, es de todos. Otra situación que tiene la Plataforma Digital Nacional y que nos preguntaban es, ¿de quién es? De todos ustedes, de todos los ciudadanos de este país. No es una plataforma del gobierno, no es una plataforma de la Secretaría Ejecutiva, es una plataforma de todo aquel que la quiere utilizar, que la quiere explotar. Ahora, es cierto, y también lo platicábamos al principio, falta mucho, sí falta mucho. Faltan muchas entidades federativas por interconectarse, pero a la vez hay muchas ya interconectadas. Fíjense ustedes, mientras yo estaba en la Secretaría, no logramos que el Poder Judicial de la Federación se incorporara a la plataforma, pero sí lo logramos con las entidades federativas. Increíblemente había estados que su Poder Judicial estaba incorporado en la plataforma. Y esta es como una carrera, ¿no? Entonces, cada vez que teníamos reuniones decíamos, poquito para picarle la cresta a la Federación, ¿no? Oye, ¿por qué sí está Tlaxcala o por qué está Tabasco y por qué no estás tú? Y así se ha ido consiguiendo que se incorpore mayor información a esta plataforma. El dato del día de hoy es que hay 30 entes conectados, 1.339.131 declaraciones patrimoniales, 1.062.066 procedimientos de contrataciones públicas, 7.423 servidores públicos sancionados y 22 herramientas del mercado digital anticorrupción. Aquí me voy a parar un poquito en el tema de sancionados. Es increíble que en este país, una persona que esté en Guanajuato y es sancionada por el municipio, brinca el Estado. Lo sanciona el Estado y brinca un autónomo del Estado. Lo sancionan en el autónomo y se cruza al siguiente Estado que le parece. Y así vuelve a recorrer todo. Ya que acabó con todo esto, pues ¿por qué no se va a la Federación? Si nadie le va a pedir una constancia de no inhabilitación más que la federal, porque va a entrar a la Federación, ¿no? Si yo voy a trabajar en la Secretaría de la Función Pública, se me solicita mi constancia de no inhabilitación dentro de la Función Pública Federal. Hay ciertos procedimientos y hay ciertos encargos públicos en donde se piden todas esas constancias de los entes donde han ustedes pasado por ahí. Su servidor tuvo que presentar de los autónomos donde trabajó, de la Federación, para poder concursar en estas cuestiones públicas. Pero hay quienes no lo hacen. Yo tuve un caso concreto en el entonces IFAI, de una persona que ya habíamos contratado, que ya se le había dado su nombramiento, ya había firmado sus papeles y entraba, por poner un ejemplo, el próximo 2 de octubre. Antes de esa fecha, nos llegó un correo en donde nos mencionaron que en su estado, que era San Luis Potosí, estaba inhabilitado. Evidentemente, empezamos a ver las cuestiones jurídicas y las cuestiones administrativas. Más allá del tema legal, que podemos discutir por horas, si esa inhabilitación local alcanza para la federal, porque la Constitución así lo establece, al final de cuentas, no teníamos un documento formal de la inhabilitación más que ese correo electrónico. Se le mandó llamar a esta persona, se le explicó la situación y nos dijo, efectivamente tengo una inhabilitación, pero también tengo una suspensión. En el sentido de que puedo trabajar en cualquier parte, porque no es exclusiva de donde me sancionaron.
Pero esta persona muy prudente nos dijo, entiendo la situación y por lo tanto voy a renunciar. Porque ya estaba nombrado, ese era nuestro problema, que ya estaba nombrado. Y cuando se termine mi asunto y cuando gane, si ustedes están dispuestos a contratarme, yo aquí estaré con ustedes. Finalmente ganó el asunto, finalmente nos mandó la sentencia definitiva, finalmente ya no quiso trabajar con nosotros, pero ese es un claro ejemplo del chapulineo, ¿no? O sea, es increíble que no podamos tener a la mano la información que les permita decirles a ustedes, pensando que esta fuera una entrevista de trabajo y el día de mañana me fueran a contratar en el Estado, que estoy inhabilitado, o que estoy suspendido, o que tengo una falta grave, que no debería de ser para que me contrataran. Esta plataforma precisamente busca eso. Busca que pongamos el nombre del servidor público y no nos arroje solo lo que diga función pública. Nos arroje todos los órganos autónomos de este país, nacionales, todos los locales, todas las sanciones estatales y todas las sanciones municipales. Independientemente de que la sanción sea o no suficiente para que no pueda trabajar de manera legal, pero para que se den cuenta, imagínense ustedes que Ricardo Salgado no tiene ninguna inhabilitación, pero lleva acumuladas 30 suspensiones de 15 días. ¿No? Algo tiene que estar haciendo mal para que lo suspendan del empleo cada 2 meses, ¿no? Y entonces, ¿para qué lo vamos a contratar? Esta plataforma es lo que nos va a ayudar y hoy en día ya está funcionando, tiene 7,500 servidores públicos, faltan muchos sin duda, pero algo es algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos como ustedes desde su trinchera? Impulsar la interconexión de esta plataforma. ¿Cuál es su función? La interoperabilidad es elemental. Es poder llevar la información de un lado al otro para poderla tener en tiempo real. Otra pregunta que hacían es, bueno, ¿y dónde se guarda toda esta información? Y pensaban que había que tener un edificio completo, como el de la Secretaría de Economía, para guardar la información. No. Lo curioso de esta plataforma es que no salvaguarda la información. Es el equivalente a una plataforma de hoteles.com. Yo ahorita quiero viajar a su estado y pongo de tal a tal fecha en qué transporte me quiero ir y quiero un hotel. Y en 3 segundos me va a contestar todos los vuelos, todos los camiones y todos los hoteles que están disponibles en su estado. Bueno, así funciona la plataforma. El dueño de la información es la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de la Contraloría del Estado o la Secretaría Municipal o la Secretaría Ejecutiva. Y lo que hace la plataforma es va por la información, la extrae y se las pone a ustedes en pantalla. Esa es la función de la plataforma. No es la dueña de la información. La dueña es, en este caso, estos primeros 3 sistemas, la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría del Estado. Obviamente son los responsables de la información y solo se extrae en minutos o en segundos. ¿A qué se quiere llegar con la plataforma? A que tenga la suficiente inteligencia artificial para que no tenga que hacer esta búsqueda manual, sino esté 24/7 cruzando información. Ejemplo, si Ricardo Salgado hoy lo nombran director general de recursos materiales en el ente público que ustedes consideren, y aparte está mi declaración patrimonial donde tengo un patrimonio de 100 pesos. 2 años después de estar en el cargo de director de recursos materiales, curiosamente mi patrimonio pasa de 100 a 1,000,000 de pesos. No necesariamente tiene que ser porque haya hecho yo algo contrario a la norma, pero puede ser que sí. Si se cruza la información y se dispara un foco rojo y le llega al contralor de mi entidad o de mi dependencia y dicen, oye, aguas, Ricardo subió de 100 a 1,000,000 su patrimonio. Nadie está prejuzgando nada, simplemente revísenlo. Y sí, Ricardo tuvo la fortuna de ganarse la lotería en ese Inter, o de ganar el melate, o de recibir una herencia. Pero también puede ser que nada de eso suceda. Otro ejemplo claro, y era parte de lo que decíamos, es que esta plataforma no solo debe de tener estos sistemas, es indispensable que se incorpore SAT y
Comisión Nacional Bancaria y Valores. Una evolución patrimonial hoy en día se hace casi a mano. Hay que pedir por oficio la información, al banco hay que pedírselo, pero no se lo puede pedir el Contralor, se lo tiene que pedir la Comisión Nacional Bancaria, y ya para cuando entregan la información ya no podemos hacer nada. Si esto es en tiempo real, como lo hace el SAT con todos nosotros cada vez que pagamos con una tarjeta o cada vez que pedimos una factura, es mucho más sencillo atajar la corrupción. La declaración patrimonial es un instrumento que lleva años funcionando, pero es un instrumento que también es fácil de manipular, porque la información la incorporamos nosotros, los servidores públicos. No digo que todos lo hagan y que todos lo hagan mal, pero aquí les voy a poner otro ejemplo que además fue público y salió en los periódicos de este país. Tuvimos un embajador en una parte del mundo que pasó por uno de estos países en donde el alcohol y la venta de alcohol está prohibida, so pena de lapidación. Pero el señor encontró un nicho de mercado, una puertita como el Oxxo para vender el alcohol fuera de la embajada. Y pues obviamente llegaba a la embajada pues por valija diplomática. No era una valija propiamente, era un contenedor diplomático. Y se dedicó a vender su alcohol por muchos años. Su subalterno, que sí era oriundo de ese país y que sabía que sí le iban a lapidar un día de estos si lo encontraban, no soportó después de varios años que esta persona salió de ese país, pero el negocio seguía, porque seguía siendo redituable, ¿no? Y entonces presentó la denuncia, perdón. Que pensé que No. Guillermo. Entonces presentó la denuncia, la Secretaría de la Función Pública inició su investigación, el Contralor hizo todo lo posible por hacer algo en contra de este embajador, y la verdad es que no lo pudo hacer porque el propio sistema le generó el mayor número de complicaciones. Pero lo chusco de este comentario es que este servidor público era bastante decente en el sentido de que nunca dejó de reportar sus bienes en la declaración patrimonial. Hoy en día, si lo supiera, no lo hubiera hecho. Pero él tenía casas en Belice, Alemania, Rumania, en todos los lugares por donde había pasado, tenía alguna casita. Las últimas eran 2 departamentos en Polanco. Y cuando el Contralor vio eso versus sus ingresos, pues no había manera de que machara, ¿no? Finalmente se le invitó a dejar el encargo. No se hizo nada porque diplomáticamente era un escándalo decir que un embajador tenía un negocio de esa naturaleza en el país, y terminó el caso. El Contralor nunca pudo lograr nada porque cada vez que pedía información se la negaban, ¿no? Pero ese es el caso concreto de que tenemos un sistema, tenemos una declaración. Imagínense ustedes que esta información se hubiera cruzado con el registro público de la propiedad y de comercio de todas las entidades federativas. A lo mejor hubieran salido más casas. Otro ejemplo es el ejemplo de los vehículos. Ustedes saben que en esta ciudad tener un vehículo de alta gama implica pagar tenencia. Pero tenemos un estado muy cerquita, a menos de 45 minutos de esta ciudad, en donde las placas me permiten no pagar tenencia. El tema no es la tenencia, el tema es estos registros vehiculares son públicos, pero deberían de estar interconectados. Una vez más, Ricardo reporta que tiene un vehículo modelo 2015, pero no reporta 2 coches de alta gama que se compró en el año, 2 Porsche, porque están registrados en Morelos, porque ¿quién va a saber que están a mi nombre y cómo los van a detectar? Si la información se interconectara con estos 6 sistemas y se cruzara, y a la hora que el sistema vía inteligencia artificial viera mi declaración patrimonial y dijera, oye, Ricardo tiene un coche 2015, pero Morelos me está reportando 2 vehículos, olvídense si son o no de alta gama, me está reportando 2 vehículos 2023. Otra vez, a ver, Ricardo, ¿qué pasó? No, pues sí, me compré 2 Porsche. ¿Y con qué dinero? Con este dinero. ¿Y por qué no lo reportaste? Porque me los compré el 1 de enero y mi declaración cierra el 31 de diciembre. No necesariamente tiene que haber un acto de corrupción, pero ese es un problema que tenemos. Recuerden también que las declaraciones cierran el 31 de diciembre. Es decir, que de aquí al 31, lo que sucede en medio no se puede detectar,
porque yo lo que entrego al final de mi año calendario o año fiscal es lo que tengo al 31 de diciembre. Si en el Inter me gasté 10 millones de pesos, no van a estar reportados. Se reportan los adeudos de tarjeta, se reportan los pagos de tarjeta, se reportan los créditos que se piden, pero ¿y si no lo hago así? ¿Cómo puedo yo saber? Hay mucho que se tiene que caminar, por supuesto, es un gran paso. Hubo mucha renuencia de las declaraciones patrimoniales, muchísima, y aquí lo comento abiertamente porque es además un tema que lo tengo muy adentro y como diría el señor presidente, no lo puedo mantener aquí en mi pecho, ¿no? Sin duda, fue un gran paso las declaraciones patrimoniales, pero también hubo un grupo muy grande que fueron renuentes a estas declaraciones, entre ellas un gran número de académicos, increíblemente académicos que no quisieron y al día de hoy siguen impugnando que sus declaraciones patrimoniales sean públicas. Yo solo recuerdo en esta mesa que quienes redactaron esas normas fueron esos mismos académicos y que no puede ser posible que consideren que ellos no están sujetos. Argumentos hubieron millones, que no porque eran académicos, que no que porque no manejaban recursos públicos, que no que porque tenían un contrato y no un nombramiento. Algunos de ellos, que como eran entes públicos, decían es que mi ente público no está sujeto a responsabilidades. Señores, era una entidad paraestatal. Claro que estaba sujeta, siempre se les dijo, pero por años decidieron no presentarlas. Llegó el momento en el que las tuvieron que presentar, hoy las presentan, pero ya no con argucias, ya con chicaneos legales, están año con año y la nueva demanda, y la nueva demanda, y los jueces se las admiten, y los jueces le dan la suspensión, y 6 meses después pierden en definitiva. Al día de hoy, en un número aproximado deben ser más de 220, 230 amparos que han presentado, uno solo no lo han ganado, son las mismas personas año con año. Ahora, no es exclusivo de los académicos, Banco de México lo hizo también, increíblemente. Comisión Federal de Competencia también lo hizo. Algunos servidores públicos de Pemex, algunos sindicalizados. Y nada más para cerrar ese tema, desde un principio la Corte determinó que todos estamos sujetos. Ese fue un gran cambio en la reforma que hubo con el sistema. Antes de jefes de departamento a presidente de la República estaban obligados, hoy todos están obligados y entendemos, o en su momento se entendió, la problemática de que las Fuerzas Armadas tuvieran que presentar declaración patrimonial, las fuerzas públicas de seguridad, los médicos, los enfermeros. Y lo que se determinó en ese momento es que fuera equivalente a lo que decía la ley federal anterior. Si tu ingreso es de jefe de departamento u homólogo en las entidades federativas, la tienes que presentar completa. Y si no, haces una declaración simplificada, que es muy sencilla, y así fue como se logró poner a los maestros, así se logró poner a muchos empleados sindicalizados de Pemex, a las Fuerzas Armadas sin duda, aunque dicho sea de paso, la Constitución establece que todos son todos. Y dice, todo aquel que reciba recursos públicos es servidor público, y la ley dice, todos son todos, y está avalado por la Suprema Corte. O sea, no lo avaló un tribunal de menor jerarquía. Todas estas sentencias que se han emitido a favor de la Secretaría Ejecutiva y del Comité Coordinador emanan de esta sentencia de la Corte. Entonces, también un poco, y creo que nos queda como lección, es que es muy fácil a veces estar del otro lado y decir, hay que hacer esto y esto. Pero cuando nos toca ser parte, pues ya no nos gusta, ¿no? Yo solo me pregunto, académicos o empleados de COFESE o empleados de banco, ¿por qué no querían que fuera público? Su sueldo es público. Ese será público desde hace muchos años. El titular de la COFEMER en su momento, antes de que hubiera ley federal de transparencia, nos ordenó poner información pública en la página, yendo un paso adelante de la publicación de la ley. Todo mundo brincó, todo mundo dijo que por qué, y hoy nos damos cuenta que el por qué tenía una razón.
los ingresos de los servidores públicos nadie los quería dar. Recuerden ustedes cómo estaban en el presupuesto de egresos. Había 6 o 7 distintos niveles, había compensación garantizada. No, había un pago que se daba en base a una especie de bono. Bueno, todo esto nos ha permitido ver lo que los servidores públicos ganan efectivamente. La pregunta de fondo es, ¿por qué es fácil decir yo que estoy redactando? Carlos y Ricardo sí tienen que presentar su declaración patrimonial, pero yo no, porque yo fui la pluma y yo fui un académico, ¿no? Eso creo que no es justo, ¿no? Y sin duda los servidores públicos estamos tasados de una manera distinta a los particulares. Nosotros tenemos mucho menos garantías de privacidad, elementalmente el tema de los recursos públicos, ¿no? Uno ya está acostumbrado, pero hay mucha gente que hoy sigue diciendo que no debe de reportar este recurso. Ahora, la única diferencia de lo que se reportaba toda la vida y lo que se reporta hoy en día es que ahora está mi ingreso más otros ingresos que tengo. Eso es lo que yo creo que estas personas que se ampararon no querían que se supiera. Porque el ingreso es público. Los otros ingresos no son públicos. Y era muy lógico. Muchos de ellos ganaban mucho más con asesorías que lo que ganaban con su ingreso público. Entonces, ese era el problema. Y además algunos de ellos se les iniciaron procedimientos administrativos, porque decían, oye, trabajas para este ente público, se te pagan por 8 horas de labores y a la vez ganas esto por fuera, pero además lo haces en las horas de labores. Eso es lo que pudo haber generado estos amparos, ¿no? Sí. Sí, licenciado, quería comentarle que se debe agravar esta situación que nos está planteando ahorita con los programas sociales, ¿no? Es decir, los programas sociales tienen como fondos los fondos públicos y es dinero público que se le entrega a los niños, las becas, a los jóvenes, a los viejos, y si antes alguno no tenía, ya por recibir esos fondos de esos programas sociales, pues ya tienen que también introducir la información, ¿no? La información de los programas sociales es pública, el padrón es público, pero esa es una obligación de transparencia. Eso está eso viene de la parte de transparencia más que del sistema. O sea, viene desde antes esta obligación de tener padrones públicos, porque es un ingreso público. Todo aquello que sea público tiene que ser transparente. Y qué bueno que hace la pregunta, Guillermo, porque en este caso concreto también están los ciudadanos que trabajan para el sistema nacional. Muchos ciudadanos han sido renuentes a presentar su declaración patrimonial. Yo estoy hablando del tema federal, del cual tengo conocimiento. A mí me costó mucho trabajo convencer a mis ciudadanos de que estaban obligados a prestar la declaración, porque decían, es que somos ciudadanos. Sí, pero recibes recursos públicos. Tienes un contrato por honorarios y por lo tanto no es que seas servidor público, pero tienes una equivalencia, porque la ley, por lo menos a nivel federal, dice que no son servidores públicos, pero sí dice que son sujetos de responsabilidades. Finalmente la presentaron, finalmente, digamos, se pusieron al día y hoy todos presentan inicio, modificación y conclusión. Pero yo conozco entidades donde nunca las presentaron y donde nunca ha sido absolutamente nada por no haberlo hecho. Y otra vez ponemos el ejemplo. Ellos son la cabeza del Comité Coordinador Estatal o Federal. Tendrían que predicar con el ejemplo. Eso fue parte de mi argumento para que lo hicieran, ¿no? Entonces yo coincido, por supuesto, que estos programas sociales, yo les voy a comentar de un asunto en lo particular, en donde hubo un desvío millonario de programa social. ¿Por qué? Porque era muy sencillo. Incorporen una máquina los nombres de otros beneficiarios, no hago expedientes e increíblemente en menos de 2 meses dispersaron más de 2,000 millones de pesos. Eso es lo que tiene que hacer un sistema, eso es lo que se tiene que atajar, eso es lo que se tiene que buscar. Dentro de las reformas se agravaron las cuestiones de sanciones. Hoy en día nadie puede quejarse si yo investigo un acto de corrupción y lo sanciona el Tribunal de Justicia. Digamos, el servidor público que es sancionado tiene todas las garantías, habidas y por haber,
para que pueda ser oído y para que pueda defenderse de los actos que realiza. Pero hay un sinnúmero todavía de huecos que hay ahí. Digo, tan es así que cómo es posible que se puedan, pues, perder 2,000 millones de pesos en unas cuantas semanas, ¿no? En el caso particular, y eso es público, hay un asunto de nosotros en el nuevo encargo que tengo, ya firme, en donde sancionamos al servidor público, tiene que regresar más de 50 millones de pesos y está inhabilitado en definitiva y ha causado estado. Son cuestiones no tan públicas o no se conocen, esto salió inclusive en los medios, pero no se conocen tan ampliamente, pero sí se está haciendo el trabajo. Por supuesto, hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que buscar, hay muchos huecos en los programas todavía que se tienen que atajar. Y yo aquí recuerdo un caso concreto que tuve con el titular de la COFEMER y que lo platicamos en su momento de un asunto de café, que siempre lo platico, porque nos llevaron un programa en donde querían que se dieran miles de millones de pesos para la exportación de café, donde se le tenía que dar un sello al café para exportar y violaba el TLC, etcétera, etcétera. El titular y su servidor, platiqué con él, me tocaba a mí emitir el dictamen de ese asunto y me dijo, lo que tenga que ser, que se haga, como siempre nos lo dijo el titular. Y emitimos el dictamen en contra. No obstante, publicaron las reglas, no obstante, utilizaron el dinero, y no obstante, años después, el subsecretario estaba en la cárcel. Entonces, hay que hacer muchas cosas, por supuesto que hay que hacerlas, pero este sistema es un parteaguas, y yo lo que digo es, del otro lado, los ciudadanos son los que tienen que acompañarlo. Usen esta plataforma, insistan en que sus entes públicos se incorporen, ¿no? Porque el hecho de que esté la Contraloría ahí solo está en la parte estatal, y los municipios, y sus entes autónomos, y otros poderes, ¿no? La premisa mayor de la plataforma es, la plataforma será tan poderosa como la información que contenga dentro de ella. Otra cuestión con la plataforma, y esto también es bien importante que quede claro, porque luego llegan otros sujetos obligados u otros entes públicos a decir lo que no es. Dicen, ¿para qué la plataforma digital nacional si ya está la PNT de transparencia? Está lo mismo. En algún momento a mí me fueron a ver y querían que yo me conectara con ellos. No, perdón, son dos plataformas distintas. Y les voy a poner una de las razones por las cuales son distintas. La Plataforma Nacional de Transparencia sin duda tiene declaraciones patrimoniales, tiene sueldos de los servidores públicos, tiene sancionados, etcétera, etcétera. Sí, pero no es en tiempo real. Si hoy yo estoy entrando a un nuevo trabajo y vamos a pensar que mi entidad está dentro de la Plataforma Digital Nacional y pongo enviar en este momento mi declaración patrimonial, en este instante va a aparecer en la Plataforma Digital Nacional. Y entonces vamos a pasar de 1.339.131 a 132. En el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, todos ustedes saben que se tiene que incorporar cada 3 meses. Y aparte, después de 3 meses, hay un mes para subir la información. Entonces, por esa simple y sencilla razón, no pueden ser iguales las dos plataformas. Pueden compaginar, se pueden ayudar, se pueden interconectar, sí. Pero no es que la PNT esté acá y la plataforma digital esté acá. Ni es así tampoco, ¿eh? Están así. Son dos plataformas distintas, ¿no? Entonces, eso también es importante porque por mucho tiempo escuchamos ese discurso. Que por qué no nos incorporamos a la PNT, que por qué no subíamos ahí los campos de la PDN. Para bien o para mal, el legislador determinó tener dos distintas plataformas. Una que combate y que tiene que ver con la corrupción y que es muy importante y que es sumamente poderosa como la PNT, pero igual o más poderosa será la PDN una vez que se encuentre. Ahí está, por ejemplo, esta es la PNT, pero si alguien puede abrir la PDN. Esa es la que tenemos que nos recomienda que entremos. No, más bien es la otra. Póngale plataforma digital, esa es la competencia. Plataforma de transparencia. ¿Cómo se llama la otra? Plataforma, es Plataforma Digital Nacional. Ah, Digital Nacional. PDN. Digital Nacional.
No. Bueno, ahorita vuelvo a hacer el Sí, intento. sí. Entonces, sí, Carlos. Oye, a ver, algunas consideraciones importantes. Entonces, estas plataformas son para todos, o sea, para estados y para municipios. En principio, a nosotros que nos interesa el gobierno municipal, ahí debería estar toda la información del gobierno municipal de Guanajuato, Así ¿sí? es. O de León, o de Silao, o de Celaya. Así Ok, es. correcto. Bueno, en estas plataformas veríamos las declaraciones Así. patrimoniales al día. Al día, así es. Correcto. Porque ahorita tenemos un efecto curioso que está sucediendo aquí con nuestro alcalde, donde decidió quitarse de la propiedad de varios inmuebles para que pasaran ahora a sus hijos y ya con eso siente que ya la libró y que ya no hay ningún problema. Pero bueno, Aquí les voy a pedir que ya que la había hecho tú, Guillermo, que hagamos el Sí. ejercicio. ¿Cómo no? a ver, Entramos. Vámonos a declaración patrimonial. O sea, bájate y por abajo, ahí abajo están los módulos. Ahí está, sistema de declaraciones. Sistema de declaraciones, ahí está. Vamos a aceptar los términos, vamos a bajarnos y vamos a poner un nombre de una persona que va a aparecer, que se llama Francisco Javier. Francisco Javier Acuña, que es un excomisionado del INAI. Acuña, con C, Acuña. Acuña. Y le vamos a poner buscar. Ya con eso es suficiente. Y bájate y va a estar buscando en todas estas secretarías. Guanajuato, ya te pasaste Guanajuato, ahí está Guanajuato. O sea, ustedes tienen sus declaraciones arriba. Súbete un poquito, ahí está Guanajuato. Más arriba. Ahí está Guanajuato. Aquí está, es el tercer lugar. Obviamente, Acuña no está en Guanajuato, pero si Sí. te bajas, Acuña va a aparecer en el IFAI. Ok. Yo solo quería que vieran cuáles estaban conectadas, pero Claro. por ahí tiene que aparecer el ente autónomo, el INAI. pero ahí podemos poner el nombre de nuestro alcalde. Sí, póngalo. Quitemos el de Acuña, eso nada más era para que vieran que estaba el INAI. Alejandro Navarro. Saldaña. Memo, es Mario Alejandro, Navarro Saldaña. Yo creo que con eso debería aparecer, pero póngalo completo. Ah, Ahí está. No, pues no está. Y es el alcalde de Guanajuato. Aquí es importante saber si ya el municipio se lo reportó a la Secretaría Ejecutiva Estatal. ¿No? Eso quiere decir que el municipio no ha incorporado sus declaraciones, pero pongan el nombre del gobernador o de uno de los secretarios. A ver, el gobernador, vamos a ver. Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Pues tampoco lo. Entonces, ¿no han reportado la información? No, no está. No está están. ni el alcalde ni el gobernador. Vaya. Y por lo menos, ahora recuerden, porque me van a decir, es que la plataforma no sirve. No, a ver, si no está en la plataforma es porque no lo ha integrado, o sea, no está la interconexión hecha y no está la información subida por parte de Guanajuato a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y esa es una de las razones por las que no aparece. Entonces, déjenme tratar de hacerlo aquí también para cerrar. Para corroborar. Ricardo Salgado. ¿Quién tiene que Vamos a subir? poner a la candidata del gobernador, ¿cómo se llama? Livia. Pero ella no está obligada, ¿no? No, pero es secretaria ahorita de desarrollo. Ok. Livia Denise, Sí, García, García. ¿cómo se llama? Así nomás. A ver. No, tampoco. Tienes que irte a donde está Guanajuato.
y no está. A ver, ahora, a ver, si quieres, abre Guanajuato, a ver por qué está pasando aquí, ¿dónde estamos? ¿Por qué Guanajuato no está? ¿Quién Ah, sabe? lo que puede ser es que solo tengan reportadas al día de hoy las de la Secretaría Estatal. Me preguntabas quién era el responsable, alguien escuché que me preguntaba. Y yo. La pregunta era quién es el responsable de subir la información. Así es. El responsable es la Secretaría Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, o sea, el homólogo de lo que yo fui, Claro. es la que tiene que compilar la información de la entidad y hacer la interconexión con la Secretaría Nacional. Obviamente, ¿quién tiene que reportar la información? La Contraloría del Estado. Se llama Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. La Secretaría de Transparencia es la que tiene que reportarle a la Secretaría Estatal de Combate a la Corrupción, o bueno, la CESNA local, digamos, y esta a su vez se interconecta con... Ahora, aquí habría que ver, porque digo, yo ya no soy el secretario, ¿no? Pero, ¿cuál es la información que está reportando Guanajuato? Insisto, el que esté o no esté es un tema de construcción. Lo que sí me llama la atención es que sí esté ahí cuando abres el sistema y cuando vemos ahí Guanajuato y vemos que hay un foquito, eso quiere decir que está interconectada. Alguna información de Guanajuato tiene que estar. Déjeme buscarle. Conectados 30. Secretario. Pues si nos están viendo algunos periódicos, se me hace que mañana vamos a salir, ¿eh? Sí. Pero sí tienen que ver cuál es una de las razones por las No, cuales sí, no está. pues hay que ver, pero por lo pronto no aparece y debería de aparecer. Sistema de servidores públicos en contrataciones, no, ¿verdad? A ver, No, Sancionado. Fiscalización. Sistemas de fiscalización, ¿no? no, ese es entre la Autoridad Superior de la Federación y entre la Secretaría de la Función Pública. Sistemas de declaraciones, pues ahí es donde. Ahí tendría que estar, efectivamente. Sí. no quiere decir que Mira, Guanajuato. a ver, pon nada más para salir de dudas. Aquí ponle Eric Ah, ok. Eric Yo le Gerardo. iba a poner Guanajuato, pero. Ponle Guanajuato si quieres, para que nada más te dé una. Guanajuato. Ponle Eric Gerardo. Eric. Gerardo. Es sin C, es con la K nada más. Sí, ok. Eric Gerardo. Ramírez Serafín. Gerardo. Ramírez Serafín. Ramírez y Serafín es el siguiente apellido. Z. Con S, Serafín. Con S. Con acento en la I. Espero, eso no importa, pero Bueno. sí. Y ponle buscar. Ahí está, mira. Guanajuato, sí. Yo lo que creo es que están exclusivamente reportando al día de hoy los servidores públicos de la Secretaría. Y están de la Secretaría de Transparencia. de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Del sistema. Nada Entonces, más del sistema. Y lo que están haciendo es incorporando las otras declaraciones. Por eso sí está reportando información Guanajuato, pero solo de ciertos entes públicos. Pero ese es un buen punto para ustedes. O sea, pueden decir como ciudadanos, oye, ya nos metimos a la plataforma, ya vimos que están reportando los de la Secretaría Anticorrupción. ¿Cuándo va a reportar el Estado? Oye, está padrísimo esto, ¿eh? Qué gran descubrimiento. Pero, pues, para ver también el caso de todos nuestros candidatos, ¿no? Porque, pues, muchos funcionarios públicos ahora quieren la reelección, quieren pasar a otros puestos, etcétera, etcétera. Pues ahí ese es un buen historial para que los ciudadanos sepamos cómo andan sus bienes. Y una cosa que me gustaría que explicaras puntualmente, esta parte relativa a la declaración de intereses, que todavía hay muchas personas que no lo entienden. Y de manera tramposa muchos funcionarios también dicen, no, yo no tengo interés en eso. Oye, ¿cómo no? Pues si
tienes esta condición, eres hotelero y estás votando un asunto relativo a los hoteles y quieres poner estas regulaciones. No, no, pero yo no tengo intereses. Pues, ¿cómo no vas a tener intereses? Como si uno fuera el que definiera los intereses, y que pudieras votar nada más porque tú dices, sí tengo o no tengo. Esa es una muy buena pregunta, porque el tema de la declaración de intereses, que además está incorporada a esta declaración patrimonial y que es la mal llamada 3 de 3, porque yo siempre he dicho que no son 3 de 3, son 2 de 3, porque en la iniciativa debía de estar la declaración fiscal y solo está el acuse del que la presentaste. Cuando se buscó la iniciativa, tendría que haber aparecido también mi declaración fiscal y no se incorporó. Entonces, 2 de 3, pero bueno. Lo que te obliga es que reportes cualquier conflicto que pudieras llegar a tener. Ojo, el reportar un conflicto de interés no es ningún acto administrativo irregular, es por el contrario, es curarte en salud para que no vaya a serlo. Si yo tengo una relación estrecha con el titular de la COFEMER porque somos parientes, bueno, pues lo reportamos. Él no me nombra, me nombra otra persona y no estamos violando absolutamente nada. Si yo soy el dueño de una empresa papelera y le voy a vender al gobierno del estado, pues lo dejo reportado para que el día de mañana se diga si sí o si no. Y le voy a poner un ejemplo clarísimo. Recién llegué a la Secretaría, tuve la oportunidad de ir con el Banco Mundial a Rumania. Ellos tienen un sistema de declaración de intereses muy interesante. Cualquier empleado del Estado, ya sea diputado, senado, cualquiera, cuando considera que tiene un conflicto de interés o que puede generarlo, va a un ente público que se llama ANA, que es la Agencia Nacional Anticorrupción de ellos, y presenta Ricardo Salgado, que es el que quiere ser candidato a senador, y dice, oye, yo soy el único que vende papel en este municipio, y voy a ser senador o voy a ser diputado por este municipio, ¿no? ¿Qué hago? Ellos te expiden una constancia de no conflicto de interés y automáticamente con eso quedas exonerado de cualquier situación. Pero si no lo dices y se te encuentra alguna cuestión de esta naturaleza sin haber avisado, se te retienen todos tus recursos, se te manda a llamar, se te sienta en el banquillo y normalmente nadie va al banquillo y normalmente todo el mundo pierde sus recursos. Bueno, ese es el tema que tenemos que prever nosotros. No estoy diciendo que sea igual. Lo que digo es, si creemos que hay un conflicto, hay que reportarlo. Y los conflictos son básicos, ¿no? Soy el dueño de esta empresa y a la vez es la que le vende acá. Soy el dueño de acá y te regalo una casa. Soy el dueño de esto y te doy un coche. Entonces, esta declaración es una declaración relativamente muy sencilla, porque pregunta si tenemos fideicomisos públicos, si tenemos programas sociales, si tenemos, de las cosas nuevas que tiene esta declaración es el tema de los poderes notariales. Si yo tengo un poder, lo tengo que reportar. O si alguien me dio un poder a mí, lo tengo que reportar, precisamente para evitar que vía los poderes se hagan otras cuestiones. Pero lo que dice Carlos es Funcionario público. funcionario público, y él y tu familia, porque acuérdate que tienes que reportar a tu esposa y a tus hijos, ¿no? A ver, explícanos esto, porque también te digo que aquí piensan que ya quitándose ellos y poniéndoselo a nombre de los hijos, pues ya nos lavamos las manos. Mira, es bien importante porque parte de la renuencia que pasó después de la reforma y de la entrada en vigor de las nuevas declaraciones fue, es que ¿por qué tengo que reportarlo a mi esposa? Perdón, siempre hemos reportado a la esposa. O sea, toda la vida, desde los 90 se reporta a la esposa, ¿no? Ahora se preocupan porque ahora es público. Sí, señores, pero la esposa no es pública ni los hijos. Ese fue parte de los argumentos de los amparos de los empleados de Banco de México. Pero eso no quiere decir que no lo reportes, ¿no? Yo tengo que reportar los ingresos de mi esposa, aunque sea mayor de edad. Los que ya no reporto son los de mis hijos si ya son mayores de edad, pero si dependen económicamente de mí, los tengo que reportar. También tengo que reportar sus bienes, coches, bienes muebles e inmuebles, sus ingresos. Y también tengo que reportar en el caso de que tengamos un inmueble mancomunado o que sea de los dos. Tengo que reportar mi parte y mi parte va a ser pública. Automáticamente será la de ella también, ¿no? Pero eso es algo que también la gente deja de ver. En esa declaración patrimonial y de intereses tienen que estar el cónyuge y los hijos
que dependen de uno. Obviamente, si el hijo es mayor de edad, se va a dar la vuelta, van a dar la vuelta y te van a decir que no, ¿no? O sea, si ahí me deja mi papá una casa y no soy servidor público, pues no la va a reportar. No, Pero aquí es eso lo que están haciendo. O sea, resulta que el hijo es el empresario más exitoso y con mejor perspectiva de negocios que hay, ¿no? Entonces, pues todo se está acumulando a nombre de los hijos. eh, Pero él sigue estudiando. ¿Vale? Su hijo sigue estudiando, o sea, depende todavía de él. eso habría que determinarlo porque Hay que determinarlo, pero hay que ver el asunto. Bueno, Pues pero este es el asunto del conflicto. La otra es el conflicto de interés. Hay muchos ciudadanos que no se explican qué es el conflicto de interés y por qué tienes que hacer tanta faramalla y tanto rollo por conflicto de interés. ¿Por qué? ¿Acaso el conflicto de interés puede convertirse en un delito, Ricardo? bueno, sin duda se puede convertir en una sanción administrativa. Si yo no reporto ese conflicto de interés con la persona que tengo, vas a ser sancionado forzosamente. Voy a poner un ejemplo también clarísimo que es un caso real. Tenemos un asunto, hay un asunto en el que una persona le da un contrato conforme al marco legal, ni siquiera en la adjudicación directa, conforme al marco legal a una persona. Nada más que esta persona resultó su primo, ¿no? Pagó 100 millones de pesos por el producto, evidentemente entregó el producto, no hay un desvío de recursos públicos, pero hay un absoluto conflicto de interés. Porque si el titular le está dando al primo el contrato, pues no hay de otra más que un conflicto de interés. Y si no lo reporta, lo vas a sancionar por no haber reportado ese conflicto de interés, independientemente de otras sanciones que tenga. O sea, el conflicto de interés es simple y sencillamente no avisarle a la autoridad que alguien o una empresa, una persona física o moral, depende directamente de uno. O indirectamente, porque también puedo tener un conflicto de interés porque mi esposa es la dueña de Grupo Modelo y yo le vendo las cervezas al estadio. Y el estadio es un ente público porque lo administra el Estado, ¿no? Entonces, es simplemente, el conflicto de interés no es ningún acto irregular siempre y cuando se reporte, ¿no? Los entes internacionales son tan piquis, por decirlo de alguna manera, que en el Banco Interamericano, yo no te puedo, aunque trabajemos juntos, yo no te puedo invitar a comer. Y si te invito a comer, lo tienes que reportar a un área de conflicto y decir, oye, yo trabajo en esta área, Ricardo trabaja en esta, nos encontramos en el restaurante y me invitó a la comida. Y simplemente lo acumulan en un expediente para que mañana no digan, es que Carlos sentó a Ricardo en el restaurante porque fíjate que Ricardo va a resolver este asunto que a Carlos le interesa. No. Señores, lo reportaron. Al reportarlo, automáticamente te exoneras en ese momento. Malo es que nos tomen una foto y que mañana digan, oye, ¿por qué no reportó ni Carlos ni Ricardo que se hayan sentado a comer? O que quedaron en la misma barra, ¿no? O un tema, por ejemplo, en el ayuntamiento decidimos cuánto cuesta la entrada al Museo de las Momias. Y yo resulta que tengo, entre otros negocios, un negocio de museos de miedo donde hay cuestiones parecidas a momias y cosas de miedo, etcétera. O sea, un negocio que compite de alguna manera con el Museo de las Momias. Entonces, a mí me interesa que suba el precio del Museo de las Momias porque el remanente que no alcanza a entrar al Museo de las Momias porque está muy caro, se va a ir a mi museo. Y voto tranquilamente y digo que no hay conflicto de interés. ¿Es el caso? Sí, claro, sería el caso. O sea, indirectamente tú debiste haber reportado que tú tenías un negocio de X, Y, Z, de momias o de lo que sea, ¿no? Pero finalmente tú tienes un negocio y tú estás generando de alguna manera indirecta que no vayan y vengan contigo. Claro. Por ejemplo, en ese caso, digo, habría que verlo específicamente, pero yo lo que hice es como si dijeras que eres el refresquero más grande de ese estado y entonces votas por dejar fuera en el estadio a una de las dos marcas más grandes de cola. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿No? O sea, dices, oye, pues la dejamos fuera. No hablemos de competencia económica, que ese es otro caso. Este es un caso concreto de faltas de... Especialista en eso.
No, o sea, el tema es, oye, pues discúlpame, tú eres el único que vende ese refresco en el estado. Eres uno de estas embotelladoras. Y no pienses ni siquiera en eso, piensa en estos refrescos locales, ¿no? Y entonces resulta que tú eres miembro de la junta, aparte que eres el secretario de Economía, ¿no? Y votas que solo se consuma ese refresco y dejas fuera al otro. Pues claro que hay un absoluto conflicto de interés, ¿no? O eres accionista de una aerolínea y pides que todos los empleados viajen por esa aerolínea. Claro. Claro que hay conflicto. Si lo reportas, no pasa nada. Lo Bueno, reportas. pero si no haces nada, ¿qué pasa? ¿Hay tráfico de influencias? Si no haces nada, si no lo reportas, aunque no hayas hecho nada, si se te llega a descubrir que tenías una relación, se te puede dar una sanción no grave, pero sí una llamada de atención. Oye, tú eras el dueño de la refresquera y nunca nos lo reportaste. Oye, pero es que nunca le compraron a la refresquera. No, está bien, pero tú tienes una obligación de informar ese posible conflicto, porque en el momento en que lo informas es un posible conflicto, no quiere decir que se genere, es un posible conflicto de interés. Una vez generado, entonces ya obviamente hay sanción, aunque lo hayas reportado, ¿no? Digo, porque todavía peor aún, porque ya sabías que eras y de todas maneras lo hiciste, ¿no? Sí, no, pero acá creen que por no decirlo o porque tú dices que no hay, pues ya no hay. No, Sí, no. Aquí en es una Guanajuato está situación pasando, en Guanajuato está pasando un caso muy curioso, que es que el secretario de Turismo estatal está asignándole muchos recursos a la publicidad de los viñedos, en los vinos. de los vinos, y no sabemos si el señor tenga interés en los vinos, sea accionista, o por qué tanto énfasis en promover los vinos de Guanajuato. Pero él sí tiene una vinícola. O sea, si él debería avisar que al tiene sistema de posible anticorrupción de que él tiene eso. Él debía de reportar en su declaración patrimonial como un posible conflicto de interés. Bueno. Oye, y otra cosa que también, pues aquí nos brinca, este asunto de servidores que intervienen en contratos, pues platícanos cómo está oye, es que es todo digo, sí se alcanza a ver la construcción del sistema. De alguna manera yo estaba triste porque no veía más cosas. Ahorita ya se ve la construcción, se ve la infraestructura, pero pues no le están metiendo nada adentro. Entonces ahora falta el enforcement del asunto, de que realmente esté ahí la información. Pero bueno, ya dimos un paso muy importante. Yo creo que los del sistema anticorrupción de Guanajuato deben de estar preocupados, pues porque ni el gobierno ni los municipios están cumpliendo con esto. Pero Sí. ¿cómo está esta declaración esta parte relativa a los servidores que intervienen en contratos? Mira, este es un módulo que se aperturó en donde el ejemplo que yo ponía, Ricardo Salgado hoy se vuelve director general de recursos materiales o subdirector o jefe de departamento. Está en el área de compras de ese ente público. Entonces, no solo presenta su declaración patrimonial, sino informas en este sistema que Ricardo es el encargado de las compras públicas para que puedas detectarlo como ciudadano o como Contraloría. ¿Tienen contratos de obra pública? Todos los contratos, cualquier contrato, cualquier contratación que tenga que ver con la ley de adquisiciones y obra pública en materia de recursos públicos, solo reportas que Ricardo está en ese encargo. No reportas los contratos que llevan, ni mucho menos, solo es un foco extra, ¿no? Es declaración patrimonial versus esto, te permite identificar que Ricardo pasó de 100 a 1 millón de pesos. Curiosamente, cuando fue nombrado director de obras o director de contrataciones o director de adquisiciones. Mira, en el caso de contrataciones, en el caso del sistema de servicios públicos en contrataciones, les voy a decir qué entidades están ya interconectadas. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Casi está completo. Ojo, otra vez,
No quiere decir que esté todo el Estado dentro de eso, pero ya están arriba. Pero En- tienen que estar entonces, por ejemplo, los directores, el director de compras o el oficial mayor de la presidencia municipal de Guanajuato o de León deben de estar ahí igual que los del Estado. Si interviene la contratación, tiene que estar ahí, porque se llama servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas. Pues a ver, Memo, abre la plataforma, a ver qué tenemos ahí de Guanajuato. Ahora sí, ahora va a tener mucho. No, nos vamos a convertir en unos expertos en esta plataforma. No, pero hay que regresarse, Guillermo, a donde estabas, en donde estaban los Los módulos. módulos. Vuelve a poner PDN, a lo mejor aquí en el icono de PDN te permite. Del lado izquierdo hasta arriba, no sé si no te remite si te remite a la página o no. No. Ahí está. Aceptar. ¿Especificaciones? No, abajo, bájate. Bájate el módulo de contrataciones, que es el tercero, el S3. No, sancionados ese. Ah, perdón. El S2. Es el 2, pero no lo vi. Ahí está. ¿Y aquí qué podemos buscar? A ver. Piensen quién es uno de los, no sé si conozcan al director de contrataciones. No, pues no conocemos al director de contrataciones, pero no nos puede decir cuántos hay o qué. A ver, institución. A ver, ponle, ¿ya estás en Guanajuato nada más? Sí, Ah, ok, entonces ponle buscar todas, a ver qué te da. pero qué, pero a ver, buscar. Ahí No, No hay nadie. toda la información. Todos, federal y estatal. no, es que no te metiste a Guanajuato. ¿No? Ah, Ah. ok. Bueno, pero vamos a dejar que te abra todos. Acuérdate que Sí. lo abre por estados. Ahora sí. Vámonos a Guanajuato, que es el tercero. ¿O cuál era Guanajuato? Aquí está, estatal 346. Ahí está. Pícale y te va a dar Número los. de registro 346. Y ahí te va a dar los datos. Y ahora bájate. Ahí están. Ahí está, mira, José Eduardo Torres del Consejo del Poder Judicial. Ahí quiere decir que el único que está reportado en Poder principio, Judicial. pero síguele pasando. Donde dice Sigue registro por página, a ver si te da 100 o más registros por página. Donde Sí, dice, a ver si te da, ponle 50. a 50. Sí. Nada más. Puro Ahí Poder Judicial. es son Consejo. 46 empleados del Poder Judicial que intervienen en contrataciones públicas. 51 a 100. Aquí está el electoral también. Ok. Vale. El electoral también. Esto. Esto es Ahora importante. vamos del 100. Ese es un 60. Mira, Dolores Hidalgo, Mora. Onda. Mora, mira. Guanajuato, aquí está, mira. pero es el electoral. Ah, sí, cierto. Pero ya tiene. Municipio de Doctor Mora. Síguele. A ver. Municipio de Municipio de Guanajuato. Guanajuato, aquí está. Municipio de Guanajuato, Contraloría, Directora General de Área, Coordinador Pedro Ejecutivo. Pablo Cardona Especialización. Maldonado. Pícale a ¿Es su nombre. el Contralor? Ajá. Ujú. Pues traemos un problemón ahí con el Contralor, pero bueno. Sí. Sí, sí están muchos. Varios. Pues tienen que Ay, estar. Alcalde, Ludovico Mata también, Marta Delgado, está, ay, Memo, no te Alejandro que Barbarino salga. Sosa, Tienen que estar. Tarferro. a ver, y luego si le damos ahí a Barbarino, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahí te dice su puesto. Director general, municipio, nivel de responsabilidad, transmitación, contrataciones públicas en la generación de bienes muebles. Esa es la chamba que él hace. Y entonces aquí podemos ver exactamente quién la hizo o quién debería estarla haciendo. Juan Bueno. Carlos Delgado Zárate. A ver, ahí está.
Tramitación en contrataciones públicas y enajenación de bienes muebles. Director general A. Aquí lo que te reporta es quién interviene. Ahora hay que ir al contrato para ver quién lo hizo, pero por lo menos ya sabes que esa persona interviene en la contratación pública. Eso es, sí. Y luego los contratos, ¿dónde los encontramos? En contrataciones públicas en el otro módulo. Pero en el módulo de contrataciones públicas, No, pues está padrísimo. mira, en contrataciones públicas solo están al día de hoy Aguascalientes, Estado de México, Quintana Roo y Veracruz. Y el federal No tiene. todavía no está conectado. O sea, pues padrísimo que sepamos quién interviene, pero no conocemos los contratos. No sé si tengan una especie de compranet local. Ahí tendría que estar la información. O sea, el que no esté aquí no quiere decir que no esté en el sistema que tienen ellos. Lo que quiere decir es que no han hecho la migración. Sí, bueno, pero esto sí Aquí está escrita la dirección, esta es la dirección, plataforma digital nacional.org. Así es. Ese. Sí. Oye, pues está padrísimo. Que toda la gente que nos sigue, pues puede usar la plataforma, para esto está hecho, que todo el mundo la consulte. Y están preguntando aquí que si está Ludovico Mata. Sí, lo vieron por ahí. Sí, a ver, Lolita. Gracias, Memo. El licenciado Ricardo Salgado, antes que nada, pues muchas gracias por estar con nosotros. Esto nos tiene así con la boca abierta de conocer tanta información que a final de cuentas yo, la verdad, desconocía todo esto. No estoy muy metida. Me presento. María Dolores Montenegro, un saludo también para mis compañeros Memo y Carlos y para la gente que nos sigue por Facebook Live. Bueno, una de mis preguntas que me inquieta mucho, estaba hablando de lo que, de que hay conflicto de interés, pero siempre y cuando es el conflicto de interés, tú reportas algo, o sea, tú eres el dueño de, como decía Carlos Arce, eres el dueño de un museo de momias, bueno, de momias de cartón, porque ya sabemos que son momias de cartón, pero hay un museo que son momias reales de Guanajuato, pero al momento de que nuestro presidente municipal, que es el dueño, él puede, al momento de que reporta el conflicto de interés, él puede votar a favor del incremento o se tiene que reservar, aunque lo haya reportado. Esa es mi pregunta. A ver, yo les voy a hacer el caso, pero completamente hipotético. Recuerden que al final del día yo también tengo un encargo, ¿no? A ver, como decía en un principio, el reportar un conflicto de interés no es ninguna sanción, al contrario, lo que permite es saber que tengo conflicto y que el día de mañana pueda yo salir libre de cualquier procedimiento por haberlo reportado. El no reportarlo automáticamente es una falta administrativa, ¿no? Porque no lo reportaste a sabiendas de que lo harás. Ahora, si yo tengo un conflicto de interés, y me voy a poner yo en el caso concreto, si yo soy el dueño de la refresquera y estoy en una junta que va a determinar qué refresco se tiene que vender, me tengo que excusar forzosamente de votar. Porque entonces, en el momento en que yo ejerzo cualquier facultad, ya sea voto, firma de contrato, o ordenar a alguien que lo firme, cualquier acto de autoridad que genere el hecho de mi situación, no por reportarlo me van a exonerar, muy por el contrario, ¿no? Lo reportaste y a sabiendas de que eras el dueño, decidiste que se hiciera eso. Ese es el tema. El tema de fondo son dos supuestos o dos momentos. Yo estoy obligado a reportar mis conflictos de interés para que la gente lo sepa y para que las autoridades lo sepan. Y si yo me encuadro en un conflicto de interés, les voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Si yo fuera un miembro del poder jurisdiccional de este país, entiéndase tribunal administrativo o tribunal judicial, y me llega un asunto de Carlos Arce, no tengo yo que reportar en mi declaración que lo conozco, porque pues imagínense pues, tanta gente que conozco, pero lo que sí tengo que hacer es excusarme de votar ese asunto y decirle a mi pleno que yo lo conozco, que tengo una amistad estrecha con él y que por lo tanto no puedo votar el asunto. Si mi pleno me dice que no pasa nada y que lo vote es otra cosa, pero yo tengo que reportar que no me siento con la capacidad de votar
ese asunto. En materia judicial, a nadie le cuestionan eso. Cuando un miembro del Poder Judicial o un miembro de los tribunales administrativos determina eso, automáticamente se le tiene por cumplida esa excusa. Esto sería igual en el conflicto de interés. Yo tendría que decir en esa junta que no voy a votar. Si todos me dicen que sí, ya es otra cosa, que no va a pasar. Pero por el digo, son dos supuestos. Una es el reporte del conflicto y otra cosa es excusarse cuando hay un conflicto. En ambos hay una cuestión que es sancionable. El no reportarlo y mucho más si todavía después de reportarlo o de no reportarlo, te atreves a hacer una situación en la que tu decisión va a llevar aparejado que se forme el conflicto de interés, ¿no? Contratar a una persona... Voy a votar también algún cambio al reglamento de guías de turistas de Guanajuato, que entre otras cosas llevan a los turistas a los hoteles. Si tú eres uno de los hoteleros importantes de Guanajuato y bueno, tienes interés y les estás gestionando todo, no porque eres muy buen presidente municipal, sino para que te lleven primero a tu hotel y luego a los demás, a los turistas. Pues ahí también deberías de haber reportado eso. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de taxis normales y taxis de plataforma, ¿no? Ustedes saben que hay un gran conflicto en las entidades federativas, principalmente municipales. En algún momento se encontró que uno de los miembros del gobierno de esa entidad tenía interés en los taxis, porque tenía más de no sé cuántos taxis. Y evidentemente emitieron una disposición para dejar fuera a los de plataforma. Entonces, hay claro que, o sea, ahora, al final del día, todo mundo es inocente hasta que se le demuestra lo contrario, pero por lo menos hay presunción de un conflicto de interés. O sea, de entrada, el hecho de que no lo reportes, a sabiendas de que lo tenías que reportar, y luego que independientemente del reporte o no, haya sido partícipe de una decisión que se tomó para que privilegiar ese servicio, ese producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema la declaración te permite conocer en dónde puede haber conflicto y estar un poco más al día, y si no lo declaró y sabes que lo tiene, también es sancionable. O sea, tú puedes denunciar a ese servidor público porque sabes que es el accionista mayoritario de esa refresquera, independientemente de que haya hecho o no. Es decir, si ya contrató, oye, espérame, aparte que el contrato puede ser ilegal, el señor nunca reportó que era el accionista mayoritario. Aparte de la cuestión penal. Esa es la que quieras, ¿no? La administrativa, civil y penal. Maestro Ricardo, en la granja de Orwell se habla de un personaje que es el Big Brother. Si existiese en México el Big Brother, el Sistema Nacional Anticorrupción tendría toda la transparencia, ¿verdad? Sí, digamos, esta plataforma, si quieren verlo así, se convertiría en ese Big Brother, ¿no? Claro. Porque todos los ciudadanos podríamos estar todos los días entrando, pero obviamente también es cierto que si queremos que funcione, tienen que estar todos interconectados. A falta de... Por supuesto que funciona, ¿no? Hoy encontramos, por ejemplo, en el caso de ustedes, a quienes intervienen en contrataciones, pero si falta algo, no podemos hacer el cruce. Imagínense que tuviéramos 31 entidades interconectadas completitas y nos falta una que es en donde a Ricardo lo inhabilitaron. Claro. A trabajar a las otras 31, ¿no? Entonces, insisto, esta plataforma es tan poderosa como la información que contenga. Y otra cosa también que era pregunta que siempre hacían y todos mis auditores me regañaban por mi respuesta es, ¿cuándo va a estar terminada? Nunca. Nunca, porque es escalable, porque día con día tiene más información, más declaraciones, más contratos. Obviamente eso frente a los auditores les generaba cortocircuito porque me decían, entonces si nunca va a estar, entonces nunca va a servir. No. Problema sería que ya estuviera terminada, porque entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal. O que ya no tenemos contratos, o que ya no tenemos conflictos, o que ya no tenemos declaraciones, o que ya no tenemos denuncias. Ojalá fuera el caso, pero es escalable.
toda la vida va a tener información y más información y más información. Es como si alguien me dijera que un buscador ya está listo. ¿No? Pues todos los días se incorpora información. Vean a la plataforma como un super buscador y, como bien dice Guillermo, el Big Brother de la ciudadanía frente a todos nosotros los servidores públicos. Claro. Ahora hay un problema ahí porque están diciendo, bueno, búsquenlo por transparencia. En la plataforma de transparencia están los contratos. Pero ahí hay una trampa que debería de analizarse desde el sistema anticorrupción, porque resulta que ahora creo que hubo algún cambio legislativo, no sé, resulta que transparencia nada más te da por bueno si subiste la información. Y entonces te pone tu palomita si la información está arriba. Y a la hora que abres la información, o sea, la calidad de la información de contratos es malísima porque probablemente nada más subieron la factura y punto, y ya. Y pues con eso no haces nada. Y así están reportándose, ¿eh? Digo, ese es un problema para el INAI. O sea, su calidad de información es malísima porque ya les tomaron la medida en este asunto de contratos. Acá me imagino que sí, la calidad tendría que ser revisable y pues necesitas poder tener precisamente este match entre el servidor público y los contratos que está gestionando. Y yo creo que aquí hay dos cosas. Volvemos a lo que yo platicaba. Ningún ente público tiene la capacidad de ver todo esto que sí puede ver la ciudadanía. Si la información que está cargada en la PNT es incorrecta, en ese momento se puede denunciar. Y el INAI tiene la obligación de iniciar un procedimiento y, en su caso, de ordenar que la información esté completa. Vamos a pensar que abres la declaración patrimonial de Ricardo en la PNT y está la de Carlos. Pues la reportas y se tiene que arreglar. Recordemos que la captura de la Plataforma Nacional de Transparencia es manual. Algunos serán cuestiones por omisión y otras por acción, ¿no? Hay que ir a la fuente. La fuente en materia de contratos públicos federales es Compranet. Ahí no debería de haber ningún faltante y ahí no debería de haber ninguna información que no fuera la correcta. En la migración podría tener algún problema, en el caso de la PNT en ocasiones. En el caso de la PDN no, porque recuerden que esto que buscamos, ahorita que buscó Guillermo, es bien importante que se lo diga yo, no les dio la información la Plataforma Digital Nacional. Fueron en esos microsegundos a la Contraloría de Guanajuato o a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, que a su vez se lo pasó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, que a su vez se lo mandó a la Plataforma Digital Nacional. Esa información que encontramos de Guanajuato no está en los servidores de la PDN, está en los servidores de la Secretaría Ejecutiva Estatal. No, creo que ha sido un gran descubrimiento, un temazo. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿No? Muy agradecido, No, hombre, Ricardo. al contrario, cualquier... Bueno, como dije al principio de esta... Última cosa, Memo. Sí. En el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí está el INE? Como comité coordinador, no. En el comité coordinador está fuera de lo que te decía. Algunas voces pidieron que estuviera el INE, otros que estuviera la UIF. Hay una iniciativa para la UIF, pero no. A ver, nada más el asunto del INE. Me parece trascendental porque uno de los problemas, si no es que la nuez del problema de este país, que luego probablemente es el crisol de la corrupción, es el asunto del condicionamiento de los ciudadanos a través de los programas clientelares y sobre todo la compra de votos en las elecciones. Entonces, esto sí es algo que le hace mucho daño especialmente al INE, porque bueno, pues el que cuenten los votos y que los cuenten bien y que salgan bien las sumas y las restas, pues está muy padre. Pero la verdad, aquí en Guanajuato hemos vivido casos en donde prácticamente en las colonias alrededor del INE, pues ahí están repartiendo vales y credenciales y compran los votos el día de la elección, etcétera, y luego van a votar y pues ahí todo sale bien, no hay ningún problema. Y ese es
no sé, es probablemente la nuez de la corrupción que estamos viviendo en México. ¿Cómo ves tú ahí el asunto? Nada más tu opinión. El hecho de que no esté en el comité coordinador no quiere decir que no forme parte de todo este andamiaje que combate la corrupción. Hay que recordar que dentro del comité coordinador puede ser un invitado en cualquier momento con voz, pero sin voto, a hacer alguna propuesta. Hay convenios de colaboración. Sin duda, habrá quien quiera que esté sentado ahí, pero volvemos a lo que platicábamos al principio. El sentado ahí es un ente que emite insumos, pero que no sanciona. Es mejor que esté donde esté sancionando y que en su caso acompañe al comité coordinador para emitir algún lineamiento, alguna perspectiva que combata la corrupción, a lo que tú comentas. Y su relación con el fiscal de delitos electorales, ¿no? Sí, pues es lo que te digo, o sea, empiezas a abrir la baraja si es el INE, el fiscal, los contralores de los poderes, los contralores autónomos, entonces vas a tener un comité coordinador como esta coordinación que hay de 32 entidades federativas en materia de educación, y pues lo vuelves completamente a veces inoperante, ¿no? Si la crítica es que son 7 y no son más o no son menos, yo lo que creo es que lo que tienes que buscar es el acercamiento sin duda con estos entes, y más cuando hay elecciones, ¿no? Y a través de los entes que están sentados ahí, coadyuvar con el INE o con el TRIFE o con el que tú quieras llamar, ¿no? Bueno, el TRIFE forma parte del Poder Judicial, pero sí todo abona, ¿no? Lo que sí es un hecho es que el INE sí reporta a la Plataforma Digital Nacional. O sea, ellos están ahí, ¿no? El INE local y el INE nacional, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras más información tengamos, registros públicos vehiculares de la propiedad y del comercio, bancarios, fiscales, más poderosa será esa plataforma. Y también en esta plataforma que estamos viendo, ¿se puede presentar una denuncia ahí? Hoy no, pero ahí va a estar el módulo de denuncias como lo platicábamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Que ya va muy avanzado, ya hace mucho que no platico con el secretario, pero iba muy avanzado. Una vez que esté, esa va a ser tu ventanilla para estar evitando brincar por todos lados. Qué bueno. Sí. Bueno, como dije al principio de esta sesión, esta es una sesión pública del observatorio y tenemos como invitados a los que nos están viendo en Facebook Live, y al final de cada sesión leemos todas las reacciones de quienes nos siguen para conocer su opinión y responder si es necesario. Lolita, ¿nos podrías hacer el favor de leer las participaciones del día de hoy? Claro que sí, con gusto. Leonora Villegas dice, muy buenos días. Ella misma dice, el caso del Contralor de Guanajuato es un claro ejemplo de la impunidad promovida por el alcalde y los ediles panistas. Liliana Alejandro Preciado Zárate lo está viendo. Lastega Garza, es exacto, y seguramente no tendrá una inhabilitación y llegará a otro puesto público como si nada, pero el mando de impunidad no lo provee de honestidad ni de ética. Leonora Villegas, me imagino que está hablando de Alejandro Navarro. Dice, pregunta al maestro Salgado, ¿cómo realizar una denuncia ciudadana ante un órgano autónomo anticorrupción cuando se tiene sospecha, entre paréntesis, porque no se tienen pruebas, porque un ciudadano no tiene acceso a la información patrimonial de enriquecimiento ilícito? Es pregunta. Sí. También digo, o sea, la denuncia, dependiendo si es federal, local o municipal, se tiene que hacer ante la Contraloría. La única que puede llevar a cabo la evolución patrimonial de un servidor público son estos entes son estas Contralorías, ¿no? Evidentemente va a ser difícil que tengan la información, tendrían que tener los registros bancarios o fiscales de esta persona, y la primera pregunta sería, ¿de dónde los consiguieron, no? Hay un secreto bancario y un secreto fiscal. Pero se hace la denuncia y estos entes de control interno están obligados o estamos obligados a llevar a cabo esta evolución. La propia ley establece que se tiene que hacer de manera aleatoria año con año. En mi caso concreto, yo estoy haciendo evolución patrimonial de un número determinado de servidores públicos que la Secretaría de la Función Pública, de manera aleatoria, nos dijo que teníamos que realizar de todos los niveles, no es exclusivo de cierto nivel.
Esa es la aleatoria. Y la otra es la denuncia. La denuncia simple y sencillamente se lleva hacia su Contraloría, se establece que se considera que esta persona, porque como lo decíamos, ven su declaración patrimonial y dice que tiene un vehículo 2015, pero vienen manejando en las calles de Guanajuato con 3 Porsche distintos todos los días, pues algo tiene que estar mal. Por ahí Carlos no me dejará mentir que alguien conocido de nosotros decía que lo que no suena lógico, suena metálico. Entonces, evidentemente, no tiene que serlo, pero esa es la manera, ¿no? Es la única forma, es a través de la denuncia, porque no tendrían ustedes cómo llevar a cabo esta evolución patrimonial más que de la información pública, como los de las casas, ¿no? Ir a los registros y verificar pues, que he comprado 5 casas en el último año con un sueldo de 50,000 pesos mensuales, ¿no? Adelante, Lolita. Gracias. Leonora Villegas dice, ¿cómo calificaría el hecho de que el hijo del alcalde de 25 años que no trabaja, estudia, haya comprado un gran terreno y construido caballerizas, cabañas, etcétera, a mucho menor del precio comercial y que además en el municipio le modificaron el valor para que pague menos impuestos? Pregunta también, doctor Ricardo. Eso no la puedo calificar. El valor del municipio se la calificó con todo gusto. Pero bueno, volvemos al comentario anterior. Lo que no suena lógico, entonces, si hay algo de eso, pues lleven a cabo la denuncia pertinente. Miren, una gran ventaja de la nueva ley, le mandé por ahí a Carlos la tablita de las interconexiones para que luego se las comparta. La de la nueva ley es que hoy en día el denunciante tiene la posibilidad de que el expediente no se cierre. Con la Ley Federal de Responsabilidades, había establecido el Poder Judicial de la Federación a través de la Corte que una vez que uno denunciaba un acto que podía ser de corrupción, si la Contraloría cerraba esta investigación, no había ningún medio de defensa para el particular que denunciaba. Es decir, se consideraba que como la sociedad era la que venía siendo la afectada, yo no tenía legitimación para impugnar ese cierre. Hoy en día, la propia ley y el Poder Judicial han determinado que existe un medio de defensa a favor de los particulares. A lo mejor muchos nos quedamos con esta idea y decimos, ¿para qué denuncio si lo van a archivar, lo van a cerrar y no puedo hacer nada? No, señores, denuncien y si les archivan, impugnen. Y si les archivan, impugnen. Y yo les puedo asegurar que a través del Poder Judicial de la Federación van a encontrar una solución de muchos asuntos que se van al archivo y no deben de estar archivados. Ahora, si se fue al archivo y el archivo es correcto, también la autoridad va a estar segura que en la repetición de estos asuntos frente al Poder Judicial le van a dar la razón. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía sepa que no todo queda en la denuncia y en el archivo. Por supuesto que si es anónima va a ser muy complicado que puedan impugnarlo, pero si no es anónima, podrán tener medios de defensa suficientes para esclarecer los hechos de corrupción. Sí, Lolita. Gracias, doctor. Leonora Villegas manda también lo de la plataforma, que es https://www.plataformadigitalnacional.org para quien guste entrar a ella. Leonora Villegas dice, pues así estamos en total opacidad. La misma Leonora Villegas dice, sería la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Me imagino que es la que se hace la denuncia. La Stega Garza dice, pero no deberían aparecer los años previos. Ponle que no han subido la del año pasado, pero ¿y las anteriores? Me imagino que la plataforma. La Stega Garza dice, pues no, van a decir que los datos no aparecen porque es culpa de la plataforma, o que no son públicos, o que no están obligados. Sobran los pretextos. Leonora Villegas dice, ay, nepotismo. Leonora Villegas dice, Álvarez Bruniel sí tiene un viñedo. Leonora Villegas maneja que Ludovico Malta. Es el secretario de Turismo. Ajá. Gregorio Lozoya Reyes. Sanciones administrativas y penales para un servidor público en la omisión de reportar ingresos por contratos de 1,400 millones de pesos de su empresa. Es una pregunta. No sé, no entendí. Más bien está haciendo la pregunta, dice sanciones administrativas y penales para un servidor público en la omisión de reportar ingresos por contratos de 1,400 millones de pesos de su empresa. Leonora Villegas dice, los contratos los obtienen a través de la PNT. Leonora Villegas dice, reportar conflicto de intereses
es un asunto ético, entre mayúsculas. Por eso le tienen mucho miedo. Leonora Villegas, pregunta al maestro Salgado, ¿es obligación de los funcionarios públicos estatales y municipales subir la información a la plataforma digital? Y otra pregunta dice, ¿qué organismo estatal debe solicitar a los funcionarios públicos subir la información? No sé si quiera contestar, doctor Ricardo. Es un mandato de ley, por eso les digo que no es una cuestión de que quiero o no quiero. O sea, forzosamente, tarde o temprano, todos los entes públicos de este país tienen que estar interconectados a la plataforma digital nacional. ¿Cómo se hace a nivel estatal? La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es la que hace la exigencia frente a los entes públicos del Estado. Primero se interconectan con ella y luego la Secretaría se interconecta con la Secretaría Nacional. En el caso de la Secretaría Nacional, es la Secretaría Nacional la que obliga a los entes federales a interconectarse, pero es un mandato de ley y tarde o temprano se tienen que interconectar. Bien. Ok, gracias. Leonora Villegas dice, el INAE no pone reglas técnicas para homologar y sea comprensible la información. Lulu Tafoya lo está viendo. Son todos los comentarios. No sé si hay algún comentario por parte. No, pues, Compañero. pues muchas gracias a Lolita, a Carlos, a nuestro invitado, al maestro Ricardo Salgado Pedillat, por esta introducción muy profunda al Sistema Nacional Anticorrupción. Nos vemos muy beneficiados con tener toda la información que hoy se está dando ahora y que queda en Facebook Live y en YouTube también en las páginas del Observatorio Ciudadano. Y pues les agradezco mucho su participación. Espero, como hoy empieza el otoño, pues espero que pasen un excelente otoño de este año y que nos veamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Memo, va a ser el Sí. asunto de inteligencia artificial, ¿no? ¿Es el día 30? La próxima semana veremos la inteligencia artificial en estos problemas que interesan a los guanajuatenses. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Un abrazo, excelente fin.